Muy buenas. Hoy vamos a hacer un viaje. Uno que va desde el caos absoluto hasta el orden más increíble. Vamos a meternos de lleno en el mundo de las arquitecturas de red para entender cómo es posible que ordenadores de todo el mundo se comuniquen. Veremos cómo se pasa de los problemas teóricos más complejos al hardware que podemos tocar. Para que nadie se pierda, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, entenderemos por qué esto es tan complicado. Luego, veremos la solución genial que se inventaron, las capas. Seguiremos el viaje que hacen los datos. Pondremos cara y ojos a los dispositivos físicos de cada capa. Y ojo, al final, un resumen con los puntos clave que siempre caen en los exámenes. Vamos al lío. Venga, primera parada. Hay que entender la raíz del problema. ¿Por qué hace falta montar toda esta estructura, toda esta organización, solo para que dos máquinas se envíen un mensaje? A primera vista parece fácil, ¿no? Mandar un mensaje del punto A al punto B. Pero claro, en el mundo de las redes ese camino no es una línea recta. Es una telaraña mundial con miles de millones de rutas posibles, con interferencias, con dispositivos que no hablan el mismo idioma. Ahí es donde la cosa se pone seria. Pensemos un momento en todos los frentes abiertos. El encaminamiento, con miles de caminos, ¿cuál es el mejor, el más rápido? El direccionamiento. ¿Cómo nos aseguramos de que el mensaje le llega a un ordenador en concreto y no a su vecino? Luego está el acceso al medio. Si muchos quieren hablar a la vez por el mismo cable, ¿quién habla primero para que no se pisen? Y eso no es todo. Hay que controlar los errores para saber si la información ha llegado intacta, o controlar la saturación. ¿Qué pasa si el que envía es un Ferrari y el que recibe es un patinete? ¿Lo ahoga? Son un montón, pero un montón de problemas que hay que solucionar a la vez. Bueno, ante semejante lío, los pioneros de las redes tuvieron una idea absolutamente brillante. La de siempre, divide y vencerás. En lugar de atacar el monstruo entero, lo trocearon en problemas más pequeños, más manejables y los organizaron en capas. Y de esa idea nacieron dos grandes modelos que hay que conocer sí o sí. A la izquierda, el modelo OSI, el teórico, el de libro, con 7 capas súper bien definidas. Y a la derecha, la arquitectura TCP/IP, que es más simple, más práctica y es la que usa Internet, o sea, la que usamos todos cada día. Y aquí, atención, porque esta es la típica, la clásica pregunta de examen. Hay que pensar en el modelo OSI como el plano perfecto de un edificio. Es ideal para aprender, para entender dónde va cada tubería y cada cable. Pero TCP/IP es el edificio real, el que se ha construido y en el que vivimos. Uno es la teoría para entender, el otro es la práctica que funciona. Vale, ya tenemos las capas, pero ¿cómo viajan los datos a través de ellas? Pues aquí entra en juego un concepto que es la piedra angular de todo esto, la encapsulación. La analogía de la carta es que es perfecta para entenderlo. Imagina que los datos son la carta que escribimos. Cuando esa carta baja a la capa de transporte, la metemos en un sobre que lleva información de control. Luego la capa de red coge ese sobre, lo mete en otro sobre un poco más grande y le pone su propia dirección. Y así todo el rato. Cada capa añade su propio sobre, su propia cabecera, protegiendo y guiando lo que hay dentro. Y aquí se ve de maravilla. Si nos fijamos, los datos originales de arriba, del todo, de la capa de aplicación, van bajando y en cada nivel se les añade un trocito de información, una cabecera de un color distinto. Es como una muñeca rusa. Los datos originales viajan en el mismísimo centro, bien protegidos y guiados por la información que le han puesto todas las capas por fuera. Y claro, cada uno de estos paquetitos con sus sobres tiene un nombre técnico. Es lo que se conoce como PDU, la unidad de datos de protocolo. Y esto, de verdad, esto hay que sabérselo de memoria. En la capa de transporte, a la PDU se le llama segmento. Cuando baja a la capa de red, se convierte en un datagrama. Y ya por último, en la capa de acceso a la red, se encapsula en una trama. Repito, segmento, datagrama y trama. Esto hay que apuntarlo con fuego. Venga, vamos a bajar a la tierra. ¿Cómo se materializa todo esto? Vamos a conectar estas capas que parecen tan abstractas con los cacharros, con el hardware que vemos y tocamos. Empezamos por lo más básico de lo básico, la capa 1, la capa física. Y aquí el rey es el hub, o concentrador. Su trabajo no puede ser más simple. Le llega una señal eléctrica por un puerto y, sin pensar, la repite por todos los demás puertos. Es un simple loro. Recibe, copia y pega la señal a todo el mundo. Ahora subimos un peldaño a la capa 2, la de enlace de datos, y aquí nos encontramos al hermano listo, el switch o conmutador. Y aquí la película cambia por completo, porque el switch ya no es tonto, el switch toma decisiones. ¿Y cómo decide a dónde va la información? Pues usando la dirección MAC. A ver, cada tarjeta de red del planeta tiene una dirección MAC única, que viene grabada de fábrica. Es como su DNI, un identificador que no se repite jamás. El switch es inteligente porque se va creando una tabla, como una chuleta,
y va aprendiendo qué DNI, que en Mac, está conectada a cada uno de sus puertos. Así, cuando le llega un mensaje, ya sabe exactamente por qué puerta tiene que enviarlo. Y esta comparativa es oro puro, otro punto de examen que cae el 90% de las veces. El hub es un gritón, le chilla la información a todo el mundo. El switch, en cambio, es discreto, se la susurra al oído solo a quien le interesa. El resultado es que la red va muchísimo más rápida y es mucho más eficiente porque no se llena de tráfico basura. Y por fin llegamos a la capa 3, la capa de red. Aquí vive el rey de la conexión a Internet, el router. Si el switch era el cartero de nuestro barrio, de nuestra red local, el router es la gran oficina de correos que conectan nuestro barrio con el resto de ciudades del mundo. Su misión es esa: interconectar redes distintas. Conectar la red de casa, por ejemplo, con esa red de redes gigantesca que es Internet. El router pasa de las direcciones MAC. Él trabaja con las direcciones IP. La IP es una dirección lógica. Para seguir con la analogía, si la MAC es el número de serie de nuestro móvil, que es fijo y no se puede cambiar, la IP es nuestro número de teléfono, que sí puede cambiar si nos vamos a otra compañía. La IP es como la dirección postal de nuestra casa. Nos dice en qué ciudad o red está el ordenador en ese momento. Y el router usa esas direcciones para calcular la mejor ruta entre ciudades, o sea, entre redes. Bueno, hemos visto un montón de cosas. Vamos a destilarlo todo en los puntos más importantes. La chuleta final, perfecta para darle un último repaso antes de cualquier prueba. Vamos allá, fuego rápido. Primero, OSI es el libro de teoría. TCP/IP es la vida real de Internet. Segundo, los nombres de las PDU hay que sabérselos como el Padre Nuestro. Segmento, datagrama, trama. Tercero, los dispositivos. Hub, capa 1, es tonto, repite a todos. Switch, capa 2, es listo. Usa la MAC para enviar al destino correcto. Y router, capa 3, el más listo de todos, conecta redes y busca la mejor ruta usando la IP. Con estos 5 puntos claros, una gran parte de cualquier examen está más que superada. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Hemos visto las piezas del puzzle por separado, las capas, los protocolos, los cacharros. Pero lo que es realmente alucinante es pensar en cómo todo esto se combina en una sinfonía perfecta para que ahora mismo la información viaje miles de kilómetros, cruce océanos y llegue a una pantalla en cualquier rincón del planeta. Esa es la verdadera magia de las redes, un sistema complejísimo que capa a capa conecta nuestro mundo.